Listo, gracias. Ahora sí. Entonces empezamos con una etapa introductoria acerca de lo que es el comercio exterior, considerando que este es un curso introductorio también al tema. Vamos a ver muy brevemente una pequeña introducción y luego concentrarnos en los dos temas básicos que nos van a reunir en estas 2 semanas, ¿ya? La teoría del comercio exterior dice que las áreas que forman parte del estudio de esta área que es la que nos tiene reunidos ahora, son 4, en realidad son 3, yo me he permitido añadir una más que estoy convencido que debería estar. La primera de estas áreas es la de Derecho y Normativa Internacional. En esta área están incluidos todos los aspectos, como dice aquí, los aspectos normativos del comercio exterior, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos normativos? Todas aquellas reglas del juego, por llamarlo de una manera más o menos coloquial, que se deben cumplir para ejecutar de manera correcta todas las acciones destinadas a exportar o importar. Aquí dentro del aspecto local, digamos, nacional, si quieren, está por un lado la Ley General de Aduanas, el reglamento de esta ley, el Código Tributario y su reglamento, y a nivel interno, y luego de estas dos leyes y sus reglamentos están también todas las normas aduaneras de menor jerarquía, pero que son de cumplimiento obligatorio por parte de los actores o por los agentes, por los operadores de comercio internacional. Todo eso debe ser cumplido, como también se deben cumplir normas de tipo, normas internacionales que heredamos en base a los acuerdos que firma nuestro país, ¿no? Formamos parte, por ejemplo, de la Comunidad Andina y todas las decisiones de la Comunidad Andina deben ser cumplidas. Todas estas normas, sean nacionales o internacionales, deben ser cumplidas por quienes se desempeñan en el ámbito del comercio internacional. Por otra parte, tenemos el área del marketing internacional, ¿no? Esta área de marketing internacional nos permite identificar los mercados potenciales más atractivos para nuestras exportaciones o eventualmente los mercados que nos van a proveer de materia prima, insumos que queramos importar. Y también está dentro del área del marketing internacional las actividades que nos permiten, una vez identificados los mercados, decidir cómo vamos a llegar a ellos, no tanto a nivel físico, sino a nivel, digamos, conceptual, es decir, vamos a utilizar una sucursal propia, un importador mayorista, un minorista, un detallista, vamos a tener un socio en el país importador, etcétera, ¿no? Todo eso se ve en el ámbito del comercio internacional. La tercera área es la de logística. Logística es, a diferencia del marketing, que decíamos una forma conceptual de ingresar a los mercados, la logística es la forma material, física de ingresar a un mercado, ¿no? El conjunto de aspectos que se deben cubrir para trasladar la mercadería del país de origen al país de destino. Eso se dice fácil, pero es necesario un trabajo importante de logística para que todas estas acciones se lleven a cabo de tal manera que permita que el producto definido esté en el lugar de destino, en el momento y en el lugar adecuado, cumpliendo todas las características que sean exigidas por el aspecto normativo que mencionábamos antes o por el contrato de compraventa establecido entre las partes involucradas en la operación. Y finalmente, este es el área que yo les comentaba que me ha animado a proponer como también importante dentro de lo que es el comercio exterior, está el tema de la economía internacional, ¿no? Y es importante porque economía internacional es la base para todos los aspectos de integración económica que a su vez se subdividen en algunos otros ámbitos, uno de los cuales es la integración comercial. La integración comercial es la que nos permite tener socios comerciales entre algunos países que se otorgan preferencias arancelarias o de otro tipo en forma mutua, ¿no? Entonces, eso permite abrir nuevos mercados, aprovechar de mejor manera las operaciones de comercio para satisfacer las necesidades de los mercados más allá de nuestras fronteras. Estas 4 áreas se interrelacionan entre sí
de manera evidente, lo vamos a ir viendo con el paso de los días en este módulo y seguramente ustedes lo van a comprobar con los módulos siguientes. Todos ellos te llevan a cumplir ciertas normas, generar ciertos documentos, etcétera, tener una forma de trabajo casi estándar, ¿no? A nivel internacional, lo que permite volverse más eficientes cada vez en este ámbito. Lo que me pidieron es que en este módulo, luego de la parte introductoria, veamos sobre todo la parte de logística en las dos primeras charlas, entre hoy y el viernes, y la siguiente semana vamos a ver Incoterms. ¿Ya? Entonces, son dos temas que sí son importantes dentro de lo que es el comercio exterior y estoy seguro que les va a servir como base para los siguientes módulos. Ya entrando a la logística, vamos a hablar primero mencionando que la logística es una actividad que se denomina como paradójica, ¿no? ¿Y por qué es una paradoja? Una paradoja podemos entender como una contradicción, ¿verdad? ¿Y por qué se dice que es paradójica? Porque el origen de la logística es sumamente antiguo, aunque el protagonismo que tiene actualmente las empresas dedicadas al comercio internacional, por lo menos en esta parte del continente, en Latinoamérica, se ha dado recién desde fines del siglo pasado, desde los años 90 del siglo pasado más o menos, ¿no? Si ustedes recuerdan qué pasó en nuestro país a partir del año 1985, los que ya han estado estudiando, trabajando en aquel año, recordarán que el año 85 fue cuando el gobierno del doctor Víctor Paz Tensoro estableció una nueva política económica para el país, ¿no? Una economía orientada o basada más bien en el libre mercado. Bueno para unos, malo para otros, pero esa fue la decisión que se tomó y eso se tradujo en la etapa de las capitalizaciones, ¿no? Privatización, si prefieren un término más genérico, de muchas empresas estatales. Las empresas que fueron privatizadas o capitalizadas por capitales extranjeros fueron sobre todo las empresas estatales grandes, las de ferrocarriles, mineras, hidrocarburíferas, etcétera, ¿no? Y ese tipo de empresas, por el trabajo que desarrollan, trabajo extractivo en el caso de hidrocarburos o minería sobre todo, requiere de una logística compleja. En parte en esos años Comibol, que era la empresa estatal de la minería, trabajaba a pérdida, ¿no? Tenía déficit crónico Comibol como empresa estatal. En buena medida era porque no tenía una logística eficiente. Entonces la logística se puso los pantalones largos, por decirlo de alguna manera, en los países latinoamericanos, luego de la ola de capitalizaciones o privatizaciones que hubo en democracia. Bolivia fue el primer país que empezó a privatizar algunas empresas que eran deficitarias. Antes lo hizo Chile, pero bajo el gobierno de Pinochet, entonces eso no se puede considerar como un antecedente válido. Y luego de que Bolivia lo hizo, todos los países latinoamericanos empezaron una etapa de privatización de sus empresas estatales, ¿no? Como les decía, para algunos eso fue bueno, para otros fue malo, no lo vamos a discutir ahora porque no nos corresponde hacerlo, pero sí no podemos negar que a nivel logístico, esa irrupción de capitales extranjeros en nuestros países, no solo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, trajo consigo un enfoque logístico distinto, un enfoque logístico más moderno que tenía más eficiencia en sus labores. De hecho, el concepto de logística, el término de logística tiene origen militar, ¿no? Ya en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que algunos han debido leer en la universidad, se puso de moda este libro hace unos años en nuestro país, el año 2800 a.C., Sun Tzu hablaba del aprovisionamiento de recursos y materiales, es decir, no mencionaba logística como término, pero el concepto es este: el aprovisionamiento de recursos y materiales es traducido a un lenguaje actual, es logística. Entonces, la importancia que tiene este aprovisionamiento, lo que hoy llamamos logística, ya era algo evidente hace miles de años, ¿no? Estamos hablando casi de 5.000 años de antigüedad, ¿no? Desde la época de Sun Tzu. Entonces, ya en esa época la logística era reconocida como un área importante en el campo bélico, sobre todo, porque Sun Tzu escribió sobre la guerra nada más, ¿no?
Y este, como muchos otros términos que hoy se utilizan en el ámbito empresarial administrativo, tienen un origen militar, ¿no? Dos términos que están muy en boga hasta ahora, que se utilizan normalmente en el lenguaje administrativo, son estrategia y táctica. Esos también son términos de origen militar. El barón de Jomini, que era el estratega militar de Napoleón, ya el año 1838 decía que la logística debería ponerse al mismo nivel de la estrategia y la táctica en el ámbito bélico, ¿no? En el campo militar. Y lo mismo se puede decir hoy en el campo empresarial y administrativo y también en el comercio internacional, que la estrategia y la táctica, que son básicas en cualquier empresa, deberían añadir el concepto de logística dándole la misma importancia que a los otros dos términos, ¿no? La estrategia y la táctica. Porque de nada nos sirve tener la mejor estrategia, una muy buena táctica, si a nivel logístico no vamos a poder aprovechar lo planificado antes, ¿no? La estrategia, por ejemplo, nos va a decir a qué mercado se puede vender. La táctica definirá el producto, la forma de ingresar a ese mercado, el tipo de transporte, etcétera. Pero la logística tiene que encargarse de efectiva y realmente llevar la mercadería desde el país de origen hasta el país de destino, cumpliendo con los plazos, requisitos, cuidados de carga, etcétera, para que aterrice, si me permiten el término, toda la operación en algo concreto, ¿no? En la entrega de la mercadería en el lugar acordado, en el momento adecuado, con las condiciones pactadas que sean cumplidas. Entonces, esa es la importancia de la logística. Si la logística falla, todo el trabajo de estratégico y táctico en realidad no sirve para nada, ¿no? Se cae, porque a nadie le interesa tener un acuerdo muy bien realizado que no tenga. Esto se me está perdiendo ya. Un acuerdo que no se efectivice, ¿no? Entonces, quien lleva a los hechos todo lo planificado es la logística, ¿no? Si intentamos hacer una evolución cronológica de la logística, tendríamos que remitirnos a los años 50 del siglo pasado, ¿no? Ustedes saben, recuerdan, no, bueno, no recuerdan, no, ninguno de nosotros había nacido en aquel entonces, pero estudiando algo de historia, sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó el año 1945, ¿no? Y en esa época se tenía en Europa un continente totalmente devastado, físicamente destruido, algo que es un dato importante para el tema de comercio, económicamente también destruidos y algo que se suele pasar por alto, con una matriz industrial orientada totalmente al ámbito bélico, a la guerra. Entonces, era un conjunto de países en Europa que, viéndolos como mercado, necesitaban prácticamente todo, no tenían posibilidad de fabricar todo lo que necesitaban, porque sus fábricas estaban orientadas a la actividad bélica nada más, y que a raíz del Plan Marshall, que era un programa de cooperación de Estados Unidos, con sus bemoles, no nos da el tiempo para analizarlo, pero sí existió, ¿no? Era un mercado que tenía dinero. ¿No? No es casual que el GATT, por ejemplo, se haya firmado en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el GATT? Básicamente una lista de preferencias arancelarias, ¿no? Para que a Europa se le pueda vender más barato en el sentido de que no iban a pagar aranceles. Entonces, en ese momento las empresas estaban más orientadas, más enfocadas en producir, como dice aquí, en producir lo que requería el mercado europeo, ¿no? Esa es la producción. Y esa producción necesitaba venderse, sí, pero era fácil vender. Ya les digo, era un mercado necesitado de todo y con recursos frescos. Entonces, época buena para las empresas exportadoras de esta parte del mundo, ¿no? De América. Lo que ocasionaba que las ventas sean superiores, la capacidad de producción y las ventas sean superiores a la capacidad de distribución. Se fabricaban los productos, se vendían los productos, pero costaba que lleguen al país de destino, a Europa. Ese era un problema logístico, por eso ahí nace la logística, como se la conoce actualmente, por la necesidad de un trabajo especializado en
tareas que permitan llevar el producto desde el país de origen hasta el país de destino, cumpliendo con todas las características, plazos acordados, ¿no? De forma anecdótica podemos comentar que las personas que fueron contratadas por las empresas ya luego de la guerra para hacerse cargo de la actividad de logística eran los militares que en época de guerra estaban a cargo del aprovisionamiento de materiales, ¿no? Entonces era más o menos lógico pensar que una persona que durante varios años, los años que duró la Segunda Guerra Mundial, estaba a cargo de garantizar la entrega de armamento, alimento, agua, equipo pesado, etcétera, para las batallas, ¿no? Entonces iba a ser capaz de llevar productos para un mercado que requería de ellos, ya no en una época de guerra, ¿no? Imagínense cuán importante es en época de guerra que el armamento, los explosivos, qué sé yo, estén en el lugar adecuado en el momento preciso. Un retraso en la entrega costaba literalmente vida de seres humanos, vidas de seres humanos. Entonces, no es necesario enfatizar en la importancia que tenía el cumplimiento de plazos, etcétera, ¿no? Ese mismo nivel de eficiencia se requería en las empresas comerciales ya en la época de la posguerra. Por eso es que se contrató en una primera etapa a los militares que habían sido encargados de tareas de logística, aunque sea con otro nombre, ¿no? Para evitar lo que se estaba dando, el retraso en la entrega de pedidos, ¿no? Aquí ya quedaba claro que retrasarse en la entrega de los pedidos a los clientes genera pues descontento en el mercado, etcétera, y eventualmente cambio de proveedores. Entonces, para evitar eso, en estos años, en los años 50, empezamos a hablar de la logística ya dotando este concepto de la importancia que merece en el comercio internacional. Años después, los años 60, ya el trauma de la guerra, que debe ser tremendo, felizmente creo que ninguno de nosotros nos tocó estar ahí, pero superado ese trauma, ya el mercado se vuelve más exigente, ¿no? No hay otra, eso es algo natural. El mercado ya un poco más exigente, con características distintas, entonces, en esos años empieza a desarrollarse lo que se llama los centros de distribución, que apuntan básicamente a minimizar la cantidad de transportes internacionales, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a vender hasta hoy, digamos, a varios países de la Unión Europea, si tenemos 10 clientes en la Unión Europea, en 6 países distintos, vamos a contratar 6 fletes distintos, 6 contenedores, digamos, o 10 contenedores, si son 10 clientes, 10 contenedores distintos en distintas fechas, etcétera, 10 despachos de exportación, todo por 10. Lo ideal es tener un centro de distribución, digamos en Europa, hacemos un solo envío, quizás ni siquiera tenga que ser 10 contenedores, podemos consolidar la carga para que sean 8 o algo así. Ahorramos tiempo, ahorramos costos al mandar un solo envío de carga, ¿no? Aunque sean varios contenedores. Y una vez que llegue a Europa, se desaguaniza en una sola operación, también sería lo ideal. Y ya a nivel local, aprovechando, por eso mencionaba la Unión Europea como ejemplo, aprovechando que se trata de un bloque que ya a nivel interno no hay controles aduaneros ni nada de eso, ¿no? Entonces, en ese caso se ve resulta evidente la conveniencia de utilizar centros de distribución. Ese criterio que nos puede parecer lógico, evidente, en su momento no era tanto así, ¿no? Entonces era necesario que se formalice, se esquematice a nivel logístico esta forma de trabajo para ser más eficientes, ¿no? También en esos años se empieza a priorizar algún medio de transporte. Actualmente se dice que el medio de transporte más conveniente, por lo menos en la parte económica, es el transporte marítimo, ¿no? Porque haciendo la división del flete total entre la cantidad de kilos o toneladas, resulta mucho más económico, ¿no? Más barato. Pero es también el más lento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para
utilizar en lo posible, en todos los casos, transporte marítimo, cuando se trate de países de ultramar, obviamente, hacer un trabajo de planificación con la antelación suficiente que nos permita evitar esos pedidos tan antipáticos. Les ha debido tocar alguna vez trabajar a ustedes con personas que muy sueltos de cuerpo te dicen, necesito esto para ayer, ¿verdad? Entonces, como una forma de decir que es algo realmente urgente. A nivel personal, yo ya tengo una respuesta estándar en esos casos. Les digo, si necesitas para ayer, debiste hacer tu pedido anteayer, ¿no? Yo no soy mago para hacer cosas de ese tipo aquí. Es cierto, alguna vez hay urgencias de ese tipo, ¿no? Que un equipo ha sido robado, o se ha tenido un accidente, cosas de esas. Pero la mayor parte de las veces, y de esto estoy convencido, la mayor parte de las veces esas urgencias son reflejo de una mala planificación. Qué sé yo, alguien del área de producción que te dice, necesito el filtro de aceite para este motor ya, porque en 2 semanas va a dejar de funcionar el filtro, tiene cierta cantidad de horas de vida nada más y se va a cumplir la siguiente semana, entonces tienes que traer esto por avión. Entonces hay que preguntarles, ¿y hace cuánto tiempo has puesto ese filtro? Hace 6 meses. Hace 6 meses sabías que iba a vencer su cantidad de horas de vida en este mes. Entonces, ¿por qué no me has pedido hace 6 meses? Cuando has sacado el último filtro nuevo de almacén, debiste haber pedido, yo alcanzaba a traer por barco, más barato, ¿no? Entonces, a eso se refiere la priorización de medios de transporte, no solamente a elegir el más adecuado para cada caso, sino para planificar todo lo que requiera ese medio de transporte en tiempo, costo, etcétera, con el tiempo suficiente para tomar las mejores decisiones. Otro ejemplo real, muchas empresas tienen como norma el importar utilizando courier todo aquello que sea, algunas empresas, lo que sea menos de $50 o lo que pese menos de 5 kilos. Son criterios así que cuando se les pregunta por qué usas este criterio, nunca tienen una respuesta convincente, ¿no? Yo personalmente, cuando me preguntan qué cosa deberíamos tener por courier, mi respuesta es siempre la misma. Nunca, nunca deberíamos utilizar courier, porque es el transporte más caro. Así sea menos de $50 o menos de 5 kilos, es caro. Si compramos algo de $50 que pese medio kilo, el courier probablemente cueste más que el precio de la mercancía, ¿no ve? Entonces, si esa misma cajita de medio kilo, que no va a ser muy grande, la traemos dentro de un contenedor, ¿cuál va a ser su costo? Literalmente va a ser cero, porque cuando traemos mercadería en contenedor, nos cobran por contenedor, esté lleno al 100%, al 90% o al 80%. Entonces, si es una caja pequeña, va a entrar a un contenedor cuyo flete va a ser el mismo con esa caja o sin esa caja. Entonces, en términos reales, el flete que pagamos por esa caja es cero, porque si tenemos el contenedor sin esa caja, nos cuesta, digamos, $2,000. Si dentro de ese contenedor metemos 5 cajitas de esas pequeñas, nos va a costar los mismos $2,000. Por lo tanto, esas 5 cajas pequeñas que por courier nos hubieran costado varios cientos de dólares, si se pide con la anticipación suficiente y alcanzan a llegar al tiempo en que se necesitan, viniendo por barco, van a tener un flete de cero costo para la empresa, ¿no? Entonces, cuando entienden eso, entienden al mismo tiempo la necesidad de hacer una planificación eficiente para utilizar los medios de transporte y además de los medios de transporte, las condiciones en general más adecuadas para que la empresa sea más eficiente en su trabajo logístico. Ya en los años 80 eh, se tuvo la introducción, casi la puesta de moda, de conceptos como calidad, ¿no? Ya hablamos de gestión de calidad, no control de calidad. La diferencia entre estos términos no es nada muy complicado. El control de calidad, simplificando al extremo, ¿sí? El control de calidad se ubicaba al final de la línea de producción, ¿no? Entonces, el encargado de control de calidad estaba ya cuando salían los productos y simplemente se enfocaba en ver si no tenían defectos. Si había algún producto con algún defecto, se rechazaba para que no llegue al mercado, nada más. La gestión de calidad bien entendida empieza a ir hacia atrás, ¿no? Da pasos hacia atrás en el proceso productivo. Una vez que encuentre un producto defectuoso, busca en qué lugar
del proceso productivo se ha generado la falla que ha dado un producto defectuoso y busca eliminar la causa del problema, no eliminar el producto defectuoso, sino cambiar, hacer los cambios necesarios en el proceso productivo para que esa unidad con falla no vuelva a repetirse, ¿no? Eso es clave para la logística, porque hereda todos esos principios para tener un trabajo más eficiente. Lo mismo el concepto de servicio al cliente, ¿no? Actualmente la teoría administrativa que dice que el centro de cualquier empresa, lo más importante de cualquier empresa, no es el directorio ni el gerente general, ni siquiera los dueños. ¿Quién es el rey de la empresa, por decirlo de alguna manera? El cliente. Y hacia él deben orientarse, hacia la satisfacción del cliente, deben orientarse todas las actividades de la empresa, ¿no? Y la logística también juega ahí un rol importante. Ya en los años 90, como hablábamos hace un rato, la globalización, que es más que el aumento de importaciones y exportaciones nada más, es una nueva forma de trabajo de las empresas. Esa globalización ha hecho que exista una mayor cantidad de operaciones a nivel internacional, ¿no? Importaciones, exportaciones, medios de transporte con mayor capacidad, etcétera, lo cual al mismo tiempo conllevó la necesidad de una logística también con un enfoque mundial o internacional, ¿no? Eso ya en la última década del siglo pasado. Y hoy, en el siglo XXI, en qué etapa o cuáles son las condiciones en que se halla la logística. Hasta se ha acuñado un nuevo término, la famosa SCM, que es la abreviación de Supply Chain Management, que se traduce como la administración de la cadena de suministros. Hoy día, en realidad, ya hablar de logística es un término un tanto arcaico. El concepto que ahora se maneja es la administración de la cadena de suministros, ¿no? ¿Qué es logística? Sí, señor, sí es la logística, pero es como les digo, es un estadio superior de la logística, es un concepto superado. Sigue siendo, engloba todo lo que era logística, pero desde una perspectiva nueva. Y es eso a lo que vamos a apuntar a ver en las siguientes horas. Esto vamos a acabar el viernes, ¿no? Si ustedes ven con algo de detalle estas etapas de la evolución cronológica de la logística, a partir de los años 90 hemos hablado de globalización, operaciones internacionales de compra-venta y también una logística con un enfoque mundial, acabando en la supply chain management. Estas dos etapas nos remiten inevitablemente al concepto de comercio exterior, ¿no? Es por eso que actualmente no se puede concebir una empresa, un operador de la actividad de comercio exterior de cualquier país que no sea consciente de la importancia de la logística, ¿no? El no ser conscientes de esa importancia eh, prácticamente condena a la empresa a ser menos eficiente que los competidores que sí le dan a la logística la importancia de vida. Un dato estadístico que refrenda esta opinión o este criterio es que de cualquier producto importado en todo el mundo, cualquier producto que venga de otro país, para cualquier país del mundo, cualquier producto importado, tiene en su precio un componente del 30% de lo que es transporte. Entonces, si nosotros importamos ya sea una computadora, un vehículo, ropa, una computadora, un celular, lo que fuera, en promedio, con todas las deficiencias que puede tener una variable como tal, el promedio quiero decir, ¿no? En promedio, la tercera parte del precio de cualquiera de esos productos es transporte internacional, es flete. Y la logística hace énfasis en el flete. Por eso hace un rato hablábamos, si lo que traías por avión hoy día lo traes por barco, ¿cuánto más barato va a ser? Tienes un 30% del valor ahí. Trayendo por barco lo que traías antes por avión, tu costo va a ser menos de la mitad, que sea la mitad nada más. El flete, disminuyes a la mitad el flete que estabas pagando, si es el 30% del precio final, un ahorro del 50% se va a reflejar en un 15%, la mitad del 30, 15% de rebaja en el precio final, ¿no? O sea, 15% menos el precio de venta. Eso te garantiza un aumento
en tu cuota de mercado grande. 15% es harto. Cualquier producto que ustedes compren actualmente que mañana cueste 15% menos, van a comprarlo de ese proveedor, ¿no? ¿Y por qué pues, ese proveedor puede darse el lujo de rebajar en 15% el precio? Porque ha empezado a hacer un trabajo logístico serio, importante, ¿no ve? Y si no quieren rebajar el precio, no importa, aumentan en 15% su margen de utilidad, lo cual es igual altamente atractivo, ¿no? Entonces tienen dos opciones: si tienen un ahorro del 15%, o se traslada ese descuento, si quieren llamarlo así, al precio de venta. ¿Para qué? Para vender más. Vamos a tener más compradores. Y si no tenemos una capacidad productiva que nos permita satisfacer a más compradores, entonces no rebajamos el precio. Seguimos vendiendo lo mismo, pero por cada unidad vamos a ganar 15% más, ¿verdad? Por cualquier lado, la eficiencia en el trabajo logístico genera mayor rentabilidad para la empresa, que es finalmente el objetivo que persigue la logística. ¿Cuáles son las principales actividades de la logística? Cualquier empresa, pongámonos como ejemplo una empresa exportadora boliviana, ¿ya? Esta empresa boliviana va a producir algo. Esta es la empresa boliviana, ¿no? La que efectúa la producción de un bien cualquiera, el que ustedes prefieran. Pero para producir este bien, el que se va a exportar, necesito obtener algo. ¿Qué compro? Por lo general voy a comprar por lo menos materia prima e insumos en general, ¿no? Materia prima es el material que le da la calidad distintiva a un producto. Por ejemplo, si voy a exportar muebles de madera, ¿cuál es mi materia prima? Madera. ¿Y cuáles son los insumos? Clavos, barniz, pegamento, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, si eso voy a traer de otro país, el proceso de obtención ya es internacional, ¿verdad? Y si voy a vender a un tercer país, también las ventas son otro proceso internacional. Entonces, en este caso, en este ejemplo, estamos viendo tres países involucrados en una operación. El país proveedor de materia prima, el país que produce, una empresa boliviana, digamos, se produce en Bolivia y se vende a un país cualquiera. Son tres países involucrados. La logística, ¿en qué tareas se enfoca? En las tres. ¿En qué actividades? En las tres. En las de obtención de la materia prima, porque necesito importar materia prima, para eso necesito definir medios de transporte, fechas, etcétera. La producción también, porque se tiene que calcular tiempos de producción, costos de producción, cómo puedo optimizar todo eso. Y en la venta, lo propio. Tengo que vender cumpliendo con fechas, ¿no? Cumpliendo con cantidades, etc. ¿Quién me garantiza que voy a cumplir eso? La logística. ¿Qué actividades o qué campos del conocimiento, si quieren, qué áreas debo conocer para cada una de estas etapas? Para la obtención, tengo que saber bien lo que son los incoterms. Los incoterms vamos a ver la siguiente semana, pero adelantamos algo diciendo que son reglas publicadas periódicamente por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué hacen estas reglas? Definen obligaciones asumidas por el exportador y el importador en una operación de compraventa internacional. No es obligatorio el uso de los incoterms, pero por sentido común sí deberíamos utilizarlos. ¿Por qué? Porque en la práctica utilizan y entienden, conocen estos términos las empresas de todo el mundo. Entonces, poner un Incoterm completo es el equivalente, aunque no lo crean, de unas 2 hojas de contrato en las que tendríamos que detallar un montón de aspectos, ¿no? Entonces, la publicación de los Incoterms tiene toda esa descripción para cada uno de estos términos, por lo tanto, ahorra un montón de tiempo. Y lo más importante, si el país del que estamos comprando o al que estamos vendiendo habla otro idioma, un Incoterm nos ahorra también las tareas de traducción y nos ahorra todos los problemas emergentes de hablar otro idioma, ¿no? Además de los Incoterms, tengo que tener conocimientos de transporte internacional, porque voy a necesitar transporte internacional para traer hasta Bolivia la materia prima y los insumos que necesito para mi trabajo. Voy a tener necesidad de conocer lo que es el DFI,
que es el antecedente histórico de lo que decíamos, de la logística, de lo que hoy es la cadena de suministros y logística. DFI, como su nombre lo dice, se enfoca sobre todo, DFI es distribución física internacional, se refiere al transporte internacional de las mercancías, al movimiento físico de las mercancías de un país a otro. Por eso se relaciona con el transporte internacional, ¿no? Y además debo conocer la legislación aduanera de importación de mi país, porque estoy importando aquí a Bolivia materia prima de otro país, ¿no? El flujo es del país que me vende hacia Bolivia. Debo conocer qué régimen aduanero voy a utilizar, si va a ser despacho anticipado de emergencia, despacho normal sobre camión en frontera, cuál me conviene más, si eso voy a exportar luego, pues entonces deberé considerar el régimen de importación temporal para perfeccionamiento activo, que en Bolivia se conoce como RITEX, etcétera, ¿no? La elección de uno u otro régimen aduanero y el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de ellos me va a permitir ahorrar tiempo, costos, etcétera. Ya una vez que tenga toda la materia prima en mi planta y empiece la fabricación, tengo que tener en cuenta estándares internacionales que se tienen en cualquier sector. Por ejemplo, para exportar alimentos, algunos mercados son más exigentes que otros en cuanto a requisitos sanitarios para los productos, perdón, los conservantes permitidos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si quiero exportar embutidos, la Unión Europea es una de las regiones más exigentes en cuanto a los permisos de colorantes químicos. No permiten, o muy poco, colorantes químicos en salchichas, jamones, etcétera, ¿no? Por eso es que Bolivia exporta cochinilla, por ejemplo, a Alemania, país por antonomasia casi de los embutidos, ¿no? Salchichas, bock y demás alemanas, es por eso. La cochinilla es un colorante natural, ¿no? Al ser natural, es aceptada por mercados exigentes como el europeo para darle color a una salchicha, a una carne fría, cosas de esas, ¿no? Antes de que endurezcan las reglas, ¿qué se utilizaba? Colorantes artificiales, ¿no? Lo que tenían cierto grado de toxicidad, por eso en ese mercado, digo en el europeo, eh, hay estándares internacionales que se deben cumplir. Y eso no es solo en alimentos, por ejemplo, en juguetes. Aquí todavía en Alacitos compran para los niños soldaditos de plomo, ¿no? A nivel artesanal sí están muy bonitos todo, pero como los niños todo empiezan a chupar los juguetes, se meten a la boca, y ese juguete tiene plomo, se están envenenando de a poco. Aunque no esté hecho de plomo, si está pintado el juguete, se tiene que demostrar que la pintura utilizada para cubrir el juguete no tiene contenidos de plomo, etcétera. Entonces, debemos conocer ese tipo de estándares internacionales para cumplirlos. El no cumplimiento de esos requisitos implica que la mercancía no va a ser aceptada a su arribo al país de destino, lo cual se relaciona con este otro punto que es la adaptación del producto. Es muy difícil que un producto, digamos, boliviano sea aceptado en otro país sin hacer ningún trabajo de adaptación, sin modificar en algo este producto para que se adecue a lo que espera el país de destino. Y aquí ya no es necesario ni siquiera hablar de alimentos y demás, que ya hemos visto que tienen exigencias distintas. Exportar ropa nada más. Si voy a vender una prenda de vestir talla XL, no es lo mismo vender un XL, una prenda de talla XL a Estados Unidos que vender una prenda XL, digamos, al Japón. Los japoneses son físicamente más menudos, más pequeños, ¿verdad? Entonces, cada país, los países de mercados más exigentes, tienen medidas para las tallas, digamos, de uno a otro hombro, la costura del hombro tiene que tener cierta cantidad de centímetros, el largo lo mismo, la manga, etcétera. Pantalones, por ejemplo, cuando compramos nosotros un jean aquí, pedimos 32, 42, una sola talla, ¿no ve? En Estados Unidos se mezclan dos tallas, una el ancho y otra el largo. Entonces, una persona no basta que sea más alta o más baja, si es más flaco o más gordito, son tallas específicas. Eso se tiene que adaptar.
perdón, no hay otra. Si queremos que nos acepten el producto en otro país, tenemos que adaptarnos a lo que ese país requiere. Y una vez que comprando la materia prima y los insumos de los países que mejores condiciones nos ofrecen, habiendo fabricado los productos, logramos cerrar una venta para otro país, la exportación a ese país como tal también requiere de que conozcamos ciertas áreas relacionadas al comercio internacional. Primero, marketing internacional, para hacer estudios de mercado, encuestas en el país de destino, ya sea encuestas previas o luego de haber vendido el producto, encuestas de satisfacción, etcétera, ¿no? Ver cómo se va a entrar a ese mercado. En marketing local, más o menos cuál es la cadena logística, cuáles son los eslabones. Está el fabricante, el mayorista, el minorista, el detallista y el consumidor final. Hasta el consumidor final es una cadena casi siempre de estos 5 eslabones máximo, ¿no? El consumidor final somos nosotros, el detallista es nuestra casera de la esquina, de la tienda, el supermercado, por ejemplo, también es un detallista. Alguna vez pueden venir los 5 eslabones. Entonces se va así, para llegar al consumidor final se pasa por los otros 3 eslabones. Alguna vez se salta al mayorista, se va al minorista y el minorista al consumidor. Alguna vez incluso se dice, ¿no? Del productor al consumidor. Entonces se va directo. Se puede hacer las combinaciones que quieran, no van a ser muchas, de hecho, ¿no? Con 5 eslabones nada más. Pero a nivel internacional, esos 5 eslabones se transforman en todo esto, ¿no? 3 áreas grandes, una de exportación indirecta, otra de exportación directa y finalmente de fórmulas de asociación. La exportación indirecta tiene estas opciones. La exportación directa se divide en 2, medios propios y medios ajenos, cada una con distintas opciones, y en las fórmulas de asociación pueden ser en origen o en destino. Entonces se hace más compleja, ¿no? El abanico de opciones a utilizar es mucho más amplio que en el mercado local y eso requiere de un conocimiento también especializado. ¿Qué área nos da ese conocimiento? El marketing internacional. Además de eso, tengo que conocer Incoterms otra vez, igual que al importar, ¿no? Aquí veíamos los Incoterms y aquí también tenemos Incoterms, porque tenemos que elegir un Incoterm para importar, el que más nos convenga, y para exportar también tenemos que vender bajo uno de los actualmente 11 Incoterms. Puede ser el mismo, puede ser otro, depende de la situación particular en cada caso. Igual que al importar, necesitamos tener conocimientos de transporte internacional por razones obvias, porque tenemos que transportar nuestra mercadería de Bolivia hasta el país de destino. Y finalmente necesitamos conocer la legislación aduanera de exportación. Para importar teníamos que conocer la legislación aduanera de importación y para exportar, obviamente, la legislación aduanera de exportación. ¿Qué opciones tengo? Exportación definitiva, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. El RITEX se utiliza en ambos casos, está casado, digamos, entre lo que es importar y exportar. Cuando lo que importas vas a incorporarlo a un bien que luego va a ser exportado, entonces suele ser más interesante trabajar bajo RITEX, ¿no? Entonces, esa diapositiva que acabamos de ver nos muestra el ámbito de acción, así a grosso modo, de lo que considera la logística, ¿no? Como dice aquí, las principales actividades. Las principales actividades que considera la logística involucran todo. Una empresa productora que va a exportar, importa de otro lado, ahí empieza la logística. Y es más, bajo el criterio de SCM, de la cadena de suministro y logística, la administración de la logística de la empresa productora, actualmente lo que sucede es que la cadena logística de esta empresa se va a relacionar con la cadena logística de esta empresa y con la cadena logística de esta otra. Eso es inevitable y eso es herencia, como mencionamos hace un rato, de las normas de gestión de calidad. La norma ISO, por ejemplo, hace esto. Una empresa, que en este caso digamos la exportadora boliviana, si tiene la certificación ISO, de forma inevitable va a llevar a que sus proveedores también
certifiquen ISO y a que sus compradores también lo hagan, ¿no? Lo mismo se refleja en la actividad logística. Una cadena logística eficiente de una de estas empresas va a jalar, si me permiten el término, al mismo nivel de eficiencia a las cadenas logísticas de su proveedor y de su comprador final, ¿no? Eso se ha demostrado en los hechos, sucede así. Es un efecto benéfico de la cadena de suministros y logística, ¿no? Hace que todos se vuelvan más eficientes. Dentro de esos criterios de que la logística se aplica a la obtención, a la producción y a las ventas o distribución, la logística gestiona ciertos flujos. Ya esta idea, este concepto, está sacado de un libro de un autor colombiano, Luis Aníbal Mora. El libro se llama Gestión Logística Integral. A mí me gusta el libro porque está escrito en español y no porque yo sea un purista en términos del lenguaje. Me gusta mucho el idioma español, sí, pero aprecio también el inglés para algunas cosas. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando un libro se traduce de su idioma original al español, para nuestro caso, a veces pierde claridad. Me imagino que debe haber traductores muy eficientes, pero si el traductor sabe mucho de idiomas, gramática y demás, pero no sabe nada de logística, que puede darse el caso, la traducción no va a ser la mejor, ¿no? Hay términos que no pueden traducirse literalmente, que dependen de cada ámbito al que van orientados, y la logística tiene un alto grado de especialización. Entonces, ese tipo de problemas se evitan cuando leemos un libro escrito en nuestro idioma. Por eso me animé a sacar este libro, que lo vendían en Bolivia. Para los que vienen por La Paz o están en La Paz, no sé cuántos serán, la librería Yachayhuasi lo tenía hace un tiempo. No sé si seguirá, pero a ver, si a alguien le interesa, me escribe luego y yo les ayudo a conseguir. Soy franco, no sé si estará ahorita, pero si alguien quiere, yo se lo averiguo. Ya me escriben luego por el chat o como prefieran, o por el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cuáles son los flujos que gestiona la logística? Por un lado está el flujo de materiales, mercadería, cosas, ¿no? Algo tangible. Eso es lógico, ¿no? El transporte. ¿Qué se transporta? Mercancía, materiales. También al momento de transportar materiales se genera información, pesos, precios, cantidades, fechas, etcétera. Toda esa información, ¿quién administra? También el área de logística. Y como todo en la vida, esos materiales, su adquisición, su transporte, el soporte de la información, etcétera, cuestan plata, pues. Entonces, el área de logística o el responsable de logística va a manejar el flujo de materiales, el de información y el de capital de trabajo. El logístico, el encargado de logística, tiene que hacerse cargo de los tres flujos. No puede decir simplemente yo me encargo del transporte, pero la plata que la maneje finanzas. No, es parte de la eficiencia del trabajo de logística el manejar los tres flujos. El flujo de materiales relacionando con las tres áreas, las tres actividades que eran obtención, producción y ventas, ¿no? Los materiales, cuando se obtienen de otro país o incluso de un proveedor local, por lo general llegan a un inventario, a un almacén de materias primas, ¿no? Por otra parte, tenemos el inventario de productos terminados. La obtención se hace comprando materia prima del extranjero y se almacena en el almacén de materia prima. Una vez que se lleva a cabo la segunda actividad, la de producción, ¿dónde salen los productos? A el almacén de productos terminados y de ahí van al consumidor final, ¿verdad? Logística se hace cargo de ambos almacenes, el de materias primas y el de productos terminados también. Algo que no hacía la DFI, por ejemplo, Distribución Física Internacional. Eso es parte de la evolución del concepto de logística y involucra también las áreas a las que va a abarcar el trabajo de logística, ¿no? Ahora, hay que decirlo, esto del inventario no es conveniente tener inventario. Desde un punto de vista logístico, no es lo mejor tener inventario. Y esto ya se resultaba no tan evidente como ahora, pero sí había el criterio de que el inventario
en exceso por lo menos es malo, ni de materias primas ni de productos terminados. ¿Por qué? Básicamente, la razón más obvia, porque el almacén, el tener un almacén genera costo. Aquí infla esto, el capital de trabajo. Se tiene que asumir el costo del almacén como tal. Si se lo está alquilando, el costo es evidente, ¿no? Si se lo tiene como propio, no es que no tenga costo. ¿Cuál es el costo que se tiene? Básicamente el costo de oportunidad, es decir, ¿qué estoy dejando de hacer con esta infraestructura, esta X cantidad de metros cuadrados por dedicarlos a tener un almacén, ¿no? Aparte de ese costo, tengo que cubrir un software que seguramente va a ser necesario para administrar un almacén grande, personal para el almacén, equipo del almacén, piensen en un montacargas, en personal de estibadores, etcétera. Es un costo alto. Por eso, conceptos tales como el just-in-time, HIT, que se llama, los puristas lo llaman HAT, justo a tiempo. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente buscan borrar los almacenes. Por eso se llama justo a tiempo, just in time. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar de tal manera que no necesiten almacén de materias primas. Eso implica una exigencia logística mayor. Le decimos a nuestro proveedor del extranjero, necesito tal cantidad de materia prima, hablábamos hace un rato de muebles de madera, entonces le diremos, necesito tantos pies tablares de madera de tales características. Un pie tablar es la unidad estándar para la madera cerrada. Es un pie, a ver, ¿cómo es esto? Un pie tablar es un pie cuadrado de superficie por 1 pulgada de alto. Ese es un pie tablar. Y es la unidad en que se comercia a nivel internacional la madera. Entonces, la empresa que fabrica los muebles le dirá a su proveedor, necesito tantos pies tablares de madera de pino blanco o cualquier otra, de primera, de segunda, secada, etcétera, con tales características, y necesito que ese lote esté en mi depósito, digamos, mañana 8 de marzo a las 8:30 de la mañana. Y a las 8:30 de la mañana yo voy a estar con las puertas de mi almacén abiertas, no de mi almacén, de mi fábrica, de mi planta abiertas, con la máquina arrancando y con el personal listo para empezar a trabajar. La logística tiene que ser lo suficientemente eficiente para que ese día a las 8:30 de la mañana estén llegando los camiones con la madera solicitada, de tal forma que se descargue del camión y entre directamente a la planta de producción, eliminando este almacén de materia prima. A nivel logístico, se deberá también actuar no solamente en la obtención, como veíamos, sino también en la producción. A nivel logístico, en la producción se calculará cuánto tiempo tardo en que esa madera se vuelva mueble. Digamos 2 días. Entonces, si el 8 de marzo estoy recibiendo la materia prima, calculo que entre el 8 y el 9 se va a volver mueble y voy a contratar camiones para el 9 de marzo a las 6:30 de la tarde para que cuando salga del proceso productivo no vaya a un almacén de productos terminados. También elimino esto, ¿no? ¿Dónde va a ir? A un camión de distribución que va a llegar donde directamente al almacén de mi comprador final. Puede ser una tienda de muebles, lo que fuera, ¿no? Si ese mi comprador también trabaja para el Just in Time, tampoco va a tener almacén. ¿Dónde va a ir? Directamente al centro de exposición y ventas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se ve, como decíamos, que también se trabaja a nivel logístico, no solo en la obtención y producción, sino también en la distribución. Y además que si una de las empresas empieza a trabajar con Just in Time, las otras de alguna manera se van a ver impulsadas a hacer lo mismo. Es el efecto benéfico de una logística moderna, ¿no? En el campo de la información tenemos la trazabilidad hacia adelante, que es el famoso tracking. Si ustedes han recibido alguna vez algo, documentos o lo que fuera por DHL, por ejemplo, nos dan una guía, ¿verdad? Un documento que dice que hemos entregado o nuestro proveedor ha entregado, y en esa guía tiene un número. Entonces, si ustedes entran a la página web de DHL y hacen el clic en la opción de tracking, que es la traducción de trazabilidad, les pide el número de guía y les sale todo el detalle. Les dice, la caja que ha entregado el señor fulano de tal en tal lugar ha sido recibida en tal dirección a tal hora.
a las 9 de la mañana, digamos, ¿no? A las 10 de la mañana ha salido rumbo al aeropuerto. A las 10:45 ha sido puesta en el avión que salió a esa hora. Llegó a las 12:30 a tal otra ciudad. Y así, entonces tenemos de la entrega hacia adelante, tenemos los datos que nos permiten hacer el seguimiento. Ese es el concepto de trazabilidad, ¿no? Hacia adelante, desde la entrega al courier hasta su entrega final al destinatario en cualquier otro país, ¿no? Y también existe la trazabilidad hacia atrás. Esto se refleja, digamos, a ver, estamos vendiendo nosotros, exportando mermelada de ciruelo, por dar un producto cualquiera, pero decimos que esa mermelada es orgánica. ¿Ya? Producción de orgánica implica que se orienta a la agroindustria, en este caso los ciruelos, materia prima para la mermelada. Si decimos que nuestra mermelada es orgánica, implica que los ciruelos y cualquier otro insumo que tenga la mermelada, concentrémonos en los ciruelos para el ejemplo, han sido producidos sin utilizar fertilizantes químicos, acaricidas, pesticidas, nada de eso, que no son genéticamente modificados, etcétera. Pero ¿cómo ves eso en la mermelada? El ciruelo ya está pasado, se ha hecho cocer el ciruelo, se ha mezclado azúcar, es difícil, ¿no? Entonces, la trazabilidad hacia atrás te remite hasta el lugar del que se han comprado los ciruelos, ¿no? Entonces, tú tienes que ser capaz de demostrar y decir, mi proveedor de ciruelos está la empresa, y esa empresa trabaja con fruta orgánica, pero no basta que tú lo digas. Hay empresas que certifican, tal como certifican una norma ISO, por ejemplo, hay empresas que tienen la acreditación necesaria para certificar a otras empresas y que éstas producen respetando esos criterios de mercadería orgánica. Entonces, ahí si se fijan, ya no es de la entrega de la mercadería hacia adelante el seguimiento, sino hacia atrás. Y eso es necesario. Algunos mercados pagan un plus en el precio importante, a veces 50, 60, 80% más por mercadería, por productos que son orgánicos respecto a los que no lo son. Entonces, que tiene un costo la certificación de producto orgánico, sí, tanto la certificación como el trabajo que amerita tal certificación, pero el mercado premia a través de un precio notoriamente mayor a ese tipo de trabajo. ¿Todos los mercados? No, pues la verdad que no, lastimosamente no. Los mercados que más pagan por productos orgánicos y que más consumen, dice que son los mercados de Europa del Norte, los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, ¿no? Entonces, si están interesados en ese rubro, es a esos países a los que hay que apuntar. Y finalmente tenemos el capital de trabajo. Capital de trabajo se refiere a los costos, dinero, ¿no? Básicamente transporte, almacenamiento y algún otro, estibaje y demás cosas, ¿no? Esto es importante, no sé si aquí, no, todavía aquí acabaremos con esto. En cuanto al capital de trabajo, el área de logística tiene que demostrar que es rentable, que la existencia del área de logística es conveniente para la empresa en términos económicos. Y eso se aplica no solamente a logística. Actualmente la empresa moderna aplica eso a cualquier tipo de institución y a cualquier tipo de área. Para poner un ejemplo que nos permita captar fácilmente este concepto, a ver, pongamos de ejemplo a IGESI, que es la entidad que en este momento nos tiene juntos, que al año, digamos, factura, ojo, no es cierto, me estoy inventando, 100.000 bolivianos, ¿ya? Pero sin marketing. Entonces una persona, un consultor en marketing se acerca a IGES y le dice, no, ustedes si contratan a mi empresa van a ganar más dinero. Los convencen a los dueños y los contratan, ¿ya? Pasa un año y se muestran los ingresos de IGESI, de la empresa, y lo que antes facturaban 100.000 bolivianos al año, que dijimos, resulta que ahora sus ingresos son de 120.000 bolivianos, 20% más. Obviamente el encargado de la empresa proveedora de servicios de marketing o la persona que ha logrado ser contratada por IGESI va a decir, ahí está demostrado que les convenía contratarme, ¿no? Gracias al área de marketing que ahora tiene IGESI, se ha incrementado en 20% sus ingresos, ¿no? Muy orgulloso de su trabajo.
Y es cierto, se queda claro que ese 20% es gracias a las tareas del flamante departamento de marketing. Pero el director ejecutivo de IGESI seguramente hará números y dirá, ok, sí, hemos ganado 20% más, que son 20.000 bolivianos. Pero ahora veamos cuánto es tu sueldo de ti como gerente de marketing. Y además has pedido una secretaria, un asistente, cuánto ganas de sueldo cada uno. Y además se les ha tenido que comprar escritorios, computadoras. Ustedes consumen parte de la factura de la luz, de internet, tienen un teléfono celular, etcétera. Y a lo largo de un año, todos esos costos suman $30.000. Entonces, si bien nosotros que vendíamos 100, ahora vendemos 120, gracias a marketing, tenemos nuestros costos incrementados en 30.000. Así que la verdad, mejor nos iba sin marketing, porque nos han ayudado a cobrar 20.000 bolivianos más, pero nos han costado 30.000. Al final del día, el hecho de que tengamos departamento de marketing que antes no teníamos, nos representa una pérdida de 10.000, ¿no ven? 20.000 que han vendido menos 30.000 que cuestan. Entonces, mejor no tenemos marketing. Esa es la prueba de la rentabilidad para cualquier área. Y logística tiene que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que ser capaz de justificar que el sueldo del gerente de logística y de los auxiliares y demás cosas es menor que el beneficio que reporta la existencia del departamento de marketing para la empresa. Si no, pues mejor se cierra el departamento, bueno, marketing, dije, ¿no? Se cierra el departamento de logística o cualquier otro, pero el área que nos interesa ahora es logística, ¿no? Eso es parte del flujo de capital de trabajo también, ¿no? Hay un costo propio del área de marketing que tiene que ser menor que el ahorro, los beneficios económicos que genera esta área, ¿no? Si no, no justifica su razón de ser. Esta diapositiva no la vamos a leer, es demasiado engorrosa, es demasiado largo, mucho texto. He adaptado de este blog es mío, totalcomex.blogspot.com, y ahí hay una entrada, si ustedes entran, está esto más largo, que define las características y por tanto las diferencias entre tres conceptos que a veces se confunden. DFI, distribución física internacional, a lo que ya hemos hecho mención, la logística como un concepto evolucionado de la DFI, esto originó la logística, pero en el siglo XXI la logística también ha quedado ya algo obsoleta y el concepto que se maneja actualmente es de SCM, Supply Chain Management, ¿no? Es la evolución del concepto de logística. Tienen ustedes, creo, el material, igual si revisan esta presentación luego, tienen ahí para leer, o si entran a este blog van a tener el texto in extenso. Ahí se refleja la evolución del concepto de logística que ha nacido como DFI, ha pasado por llamarse precisamente logística y actualmente es la cadena de suministros, ¿no? Administración de la cadena de suministros. Y eso de alguna manera está reflejado en estas diapositivas. ¿Qué es la SCM? Para empezar, digamos lo que no es. No es solamente un nombre nuevo. No es eso. No es un nombre nuevo para las mismas tareas. Es más bien una redefinición del radio de acción de la logística. Es una visión extendida que hoy se llama la cadena de abastecimiento. Como decía hace unos momentos, ha evolucionado el concepto de logística a la par de las nuevas tareas que enfrenta, las nuevas responsabilidades que tiene que asumir, lo que también es reflejo del crecimiento del comercio internacional en todo el mundo en las últimas décadas, ¿no? La cadena de suministros y logística integra lo que decíamos hace unos minutos, la cadena logística de los proveedores con la del fabricante y con la de los clientes, los compradores finales, y obviamente de las organizaciones de servicios logísticos. Forman parte de la cadena de suministros las empresas de transporte, ya sea ferroviario, terrestre, marítimo, aéreo, lo que fuera, forman parte. Con todas esas cadenas se integra la cadena logística de cada empresa. Hay nuevas áreas que se anexan como parte de la cadena de abastecimiento. Cuando se hablaba de DFI,
Los almacenes no estaban bajo la administración de quien manejaba la DFI. Hoy día el gerente de la cadena de abastecimiento de la SCM es el que controla los almacenes, su personal, transporte interno, etcétera. Como decíamos hace un rato, se enfoca en la obtención, producción y distribución final de la mercadería. Y finalmente en este diapositiva vamos a decir que esta tarea de la cadena de suministros de abastecimiento, la SCM, implica que se eliminen procesos que no producen valor agregado. Y este concepto es también la herencia directa y evidente de los sistemas de gestión de calidad. Si alguno de ustedes ha pasado por un proceso de implementación de la norma ISO, por ejemplo, saben que esto se da siempre, ¿no? Un proceso que no produzca valor agregado al producto final está de más, tiene que ser eliminado, ¿no? Tareas redundantes, etcétera, se eliminan. Eso baja costos, aumenta eficiencia. Hay cargos de personas que no producen ningún valor. Esos cargos deben ser eliminados. Es cierto, en algún momento la eliminación de un cargo implica el despido de personal, lo cual puede generar costos, además del dilema ético de votar gente, ¿no? Entonces, la idea no es necesariamente despedir a esas personas, sino capacitarlas para que puedan hacer un trabajo más eficiente y que, por lo tanto, su trabajo produzca valor agregado a todo el proceso. Porque es también frustrante trabajar sabiendo que ese trabajo en realidad no hace mejor ni al producto ni a la empresa, ¿no? Un ejemplo, algunos quizás les resulte medio antipático, pero en algunos bancos aquí en Bolivia, normalmente entramos a una pantalla, ajustamos dos botones y nos sale un ticket, ¿no? Vemos una pantalla, esperamos a que salga en la pantalla el número de nuestro ticket y nos diga qué caja ir. Hay algún banco, por lo menos aquí en La Paz hay algunos, que cuando entramos no tenemos que ajustar el botoncito de la pantalla. Hay una persona que ajusta el botón y nos entrega el ticket, ¿no? Y hay otra persona que lee la pantalla y dice el ticket C8 a la ventanilla 6. Esas personas, esos procesos, esos cargos, ¿agregan algún valor? No, la verdad que no. Una vez una persona me dijo, sí, agregan valor cuando entra un no vidente. Es cierto, si es no vidente, necesita eso. Pero ¿qué porcentaje de los clientes son no videntes? Si no hay ese personal, aunque no sean sus funciones, quien hace eso es el guardia de seguridad, ¿no? En líneas generales no justifica eso. Representa un costo para la empresa que no está agregando ningún valor. Entonces va en detrimento del manejo eficiente del capital de trabajo, etcétera, ¿no? Ese ejemplo, uno diría, no tiene nada que ver con logística, pero el principio es el mismo. El pensamiento debe orientarse a procesos y no a funciones, también herencia de la norma ISO, ¿no? ISO y en logística, lo primero que te enseñan es que no tienes que pensar en función a tu departamento nada más, sino en función a la empresa como tal. Hay un libro, y lo voy a poner en el chat, el libro titula La Meta, eso no está difícil de acordarse. Lo que sí es complicado es el nombre del autor, por eso lo voy a escribir aquí. El autor se llama Eliyahu Goldratt. Es una novela en realidad, no es un libro así técnico, árido, difícil de leer. Es bien fácil de leer. Hay romance, niños, de todo en la novelita, ¿no? Pero el trasfondo es de logística. Ahí hace énfasis, se nota esto, ¿no? El libro se titula La Meta porque dice que la meta de toda empresa es generar utilidad para la misma, ¿no? Y esa meta debe ser compartida por todos los departamentos de la empresa y por cada una de las personas que trabajan en la empresa. ¿Y cómo se relaciona esto con esto de que el pensamiento debe orientarse a los procesos y no a las funciones? De que si hay un departamento, es una empresa que fabrica computadoras, digamos, ¿no? Hay una línea que fabrica las pantallas, otra los teclados y otra el CPU, ¿ya? Para hacerlo en fácil. Si una de estas líneas de producción produce más que las otras, digamos, hay más pantallas que CPUs,
Lo normal es que los que trabajan en la línea de producción de pantallas, que sacan más pantallas que CPUs, se sienten orgullosos, ¿verdad? Y dicen, somos mejores que la otra línea que saca menos CPUs. Pero en realidad no es así, porque el negocio de la empresa, la meta de la empresa, no es vender pantallas, es vender computadoras. Entonces, lo ideal es que todas las líneas de producción produzcan, fabriquen la parte que les corresponde en la misma cantidad, porque no le conviene a una empresa tener un almacén de productos terminados llenos de, en el ejemplo que poníamos, llenos de pantallas, porque no vende pantallas. Entonces, en realidad es un costo el mantener ese almacén con productos terminados que todavía no se van a volver ventas. Se gana dinero, se cumple con la meta de la empresa cuando se vende algo. Y toda la gente tiene que ser consciente de eso, independientemente del área en que trabaje o las funciones que desempeñe. Todos tienen que estar al servicio, todas las personas, todos los departamentos al servicio de la meta final de la empresa, ¿no? Eso te enseña a no pensar a nivel de tu departamentito, ahí se eliminan lo que se llaman, lo que yo llamo por lo menos los reyes chiquitos, ¿no? De una empresa que se sienten dueños de un área y pierden de vista la meta final, que es compartida por todos. Como conclusiones, entonces, ¿qué es hoy día la cadena de suministros y logística? La SCM hoy, ¿qué es? Para empezar, es un área que forma parte de la estrategia empresarial, de la estrategia macroempresarial. Hasta los años 80, principios de los 90 del siglo pasado, el encargado de logística, que era el encargado nada más, no era una jefatura menos una gerencia, dependía, no sé, pues quizás de recursos humanos o de producción, qué sé yo. Hoy no, las empresas grandes, las empresas mineras grandes en este país, las empresas que están trabajando con yacimientos hidrocarburíferos, etcétera, tienen una gerencia de SCM, de la Supply Chain Management, una gerencia de logística o gerencia de abastecimiento, el nombre que quiera. Y ese gerente tiene el mismo nivel para todos los fines que el gerente de finanzas, etcétera. Entonces se siente en reuniones de gerencias o de directorio incluso, porque la logística tiene que, es de forma casi obligatoria, tiene que formar parte de la estrategia empresarial. La estrategia no puede ser definida sin tomar en cuenta criterios logísticos. Eso es una condena a mediano plazo, ¿no? Otro aspecto importante, la cadena de suministros y logística es necesaria para competir internacionalmente, ¿no? Ya habíamos dicho que el 30% del precio de cualquier producto importado es transporte, por lo tanto depende de la eficiencia logística. Eso te da definitivamente mayor competitividad a nivel internacional. No es racional pensar en competir a nivel internacional, como algunas empresas en Bolivia todavía piensan. No, vamos a pagar menores sueldos. Nuestra ventaja competitiva es el bajo costo de la mano de obra, empresas textiles, por ejemplo, ¿no? Y de verdad creen eso y fracasan. ¿Por qué? Porque si bien es un factor de competitividad el bajo costo de la mano de obra en Bolivia y de otros países sudamericanos, y más aún en China, Pakistán, Vietnam, etcétera, ¿no? Eso no implica que un factor importante de competitividad a nivel internacional sea la logística, ¿no? Si tienes un costo de mano de obra barata, perfecto, aprovechalo, pero eso no te exime de ser eficiente a nivel logístico, porque si hay otra empresa que tiene costos de mano de obra mayores, pero es más eficiente a nivel logístico, se va a volver competitiva, ¿no? Entonces, la logística no puede ser eliminada en la ecuación que te lleva a ser más competitivo a nivel internacional, ¿no? Un manejo logístico eficiente logra que la cadena de suministro sea rentable, lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? No se puede pensar en un departamento, en este caso logística, que cueste a la empresa más que los beneficios económicos que les reporta. Esa es la rentabilidad interna de cada empresa, de cada departamento dentro de la empresa, perdón, y eso se debe cumplir, ¿no? La cadena de suministros eficiente evita el exceso de inventarios, ¿no? Ya sea trabajando bajo just in time, lo cual te exime de tener almacenes directamente, o como mencionábamos hace un rato, simplemente
haciendo tomar conciencia a toda la gente dentro de la empresa de que todos comparten una meta común. Y esa meta común va a ser alcanzada con el compromiso de todas las partes involucradas, sin que haya un departamento que se sienta privilegiado o mejor que los otros. Y eso lleva a problemas. Para volver al ejemplo que poníamos hace un rato de que hay 3 líneas de producción para un producto final y una de esas líneas produce más que las otras. El jefe de producción o el jefe de línea de esa que produce más unidades que los otros se va a sentir pues mejor, es naturaleza humana, ¿no ve? ¿Qué debería ser un gerente de logística objetivo, eficiente? Aunque suene raro, asumiendo que las líneas que producen menos no son más flojos ni nada, que la eficiencia es la misma en todas las líneas de producción, lo que debería hacer es quitarle recursos, se puede entender personal, a la línea que produce más y otorgarle esos recursos a la línea que produce menos para buscar un promedio de producción en todas las líneas involucradas. A nivel teórico eso no está difícil, ¿verdad? Pero en la vida real, ¿qué va a suceder? El jefe de producción de la línea, que era en apariencia más eficiente, por lo menos porque producía más unidades que las otras, más partes que las otras, se va a sentir ofendido. ¿Cuál va a ser su reacción? Para decirlo en términos fáciles, va a empezar a protestar, ¿no? Ya, imagínense nada más a ese jefe de línea, ¿qué va a decir? No, este es el colmo, esta empresa yo no entiendo cómo manejan, los gerentes no tienen idea, al que mejor trabaja lo castigan, me quitan personal, ¿verdad? Es naturaleza humana, entonces hay que tener tino para manejarlo y decirle, no te estoy castigando, simplemente estoy homologando las capacidades, estoy tratando de igualar la capacidad de producción de cada línea para que no tengamos exceso de inventarios, porque tener las partes tuyas almacenadas sin que lleguen a venderse todavía está ocasionando un costo para la empresa. ¿De verdad quieres que tu línea sea la responsable de que tengamos mayores costos y por tanto menor rentabilidad? Eso se explica mucho más fácil si es que la empresa otorga, digamos, bonos de producción, ¿no? O bono por utilidad. Entonces le dicen, mira, si mantenemos esto así, aunque produzcas más, van a tener menos bono. No te enojes porque te quite una persona y la mande al otro lado, porque así todos vamos a ganar, todos vamos a cobrar un bono mayor. Pues, si no hay bono, hay que buscar la forma, ¿no? de explicar, pero hay que manejar eso, genera susceptibilidad en la gente. Finalmente, la cadena de suministro, la logística en general es susceptible de ser tercerizada. Habíamos visto que la logística incluye el transporte, tanto de importación como de exportación, etcétera, ¿no? El transporte por lo general se terceriza, pues, ¿no? Puede haber empresas que tengan algunos carris, quizás camiones, pero no va a haber empresa que tenga barco ni avión, nunca, ¿no ve? Aquí en Bolivia hay una empresa que tiene avión, hasta donde sé, Minera San Cristóbal, pero no exporta a través de ese avión, ¿no? Con eso ha traído materia prima y demás cosas y traslada a su personal que cumple horarios, turnos medio especiales, ¿no? De 2 semanas están en el campamento en Norlipes y una semana están en su ciudad de origen y sí los trasladan en su propio avión. Pero más allá de eso, sigue exportando a través de ferrocarril, que es de la red andina. El transporte, por lo menos, está tercerizado para la mayoría, si no la totalidad de las empresas. Se puede tercerizar otros servicios, almacenamiento, por ejemplo, que es parte de la logística, ¿no? Algunas empresas, para no tener almacén, eso lo han debido ver ustedes en algún caso, incluso utilizan los almacenes aduaneros o la zona franca para bajar costos, ¿no ven? Importan una cantidad grande de materia prima o de lo que sea, pero no desaduanizan de golpe todo eso, porque la desaduanización es un costo alto. Dejan su mercadería en zona franca, desaduanizan el 10%, ese 10% lo venden o si es materia prima, meten a su proceso productivo, fabrican lo que ellos se dedican a fabricar y lo venden. Con las utilidades desaduanizan otro 10% o 15% de mercadería. ¿Cuál es la ventaja en ese caso? Que si bien el estar en zona franca tiene un costo, te cobran por el espacio que usas, pues. Entonces estás volviendo un costo, el almacenamiento, lo estás volviendo de ser costo fijo. Si fuera tu almacén, lo vuelves un costo variable, porque estás usando
un almacén externo que te cobra solamente por el espacio que usas. Y eliminar costos fijos es una bendición para cualquier empresa, ¿verdad? Los costos fijos son los que te comen, los que tienes que cubrir sí o sí, aunque no vendas nada. Si el almacenamiento, que suele ser un costo importante, lo tercerizas y logras convertirlo en costo variable, vas a ser más eficiente en el tratamiento del capital de trabajo, que era uno de los tres flujos que habíamos visto, ¿verdad? Y se puede tercerizar incluso la totalidad del manejo logístico. Hay empresas que funcionan tal como algunas otras contratan un contador externo, ¿verdad? El contador te presenta su factura y hace su trabajo. Hay empresas que te manejan la logística de la tuya y eso te ayuda a ser más eficiente, ¿no? Entonces, quedaremos ahí ahora porque el otro tema es carga y lo vamos a dejar a medias, y es más de 8:30, y hasta aquí era lo ideal cubrir hoy día. Y me voy a permitir ahora activar el micrófono de todos. Ya está, excepto dos personas que me imagino que no tienen micrófono, pero esas personas pueden hacerlo a través del chat, que también lo estoy abriendo. Entonces, si tienen preguntas, por favor, ahora es cuando, tenemos todavía tiempo, ya sea por el micrófono o por el chat. eh, Quedo a disposición suya para cualquier duda, consulta que puedan tener. ¿Nadie? ¿Están ahí todavía? Pero no oigo a nadie. Sí, aquí veo que hay personas, una se desconectó ya, pero sí están William, Alfredo, Frida y Gaby, ¿no? Entonces, aquí alguien pregunta de dónde saqué el dato del 30%. Ah, no me acuerdo la fuente ahorita, pero sí he revisado esto. Este es un dato que hace tiempo lo tengo presente. La verdad no me acuerdo ahorita de dónde he sacado, pero a ver, voy a buscar hoy día en internet, entre hoy y mañana, para que el viernes les comento. Me imagino que les voy a dar una página web, porque no me acuerdo que haya visto en un libro, pero el viernes les confirmo de dónde pues, se puede confirmar este dato. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más, entonces ya me llevo yo eso de tarea. Esto que les comentaba del libro La Meta, si se lo pueden comprar, hay libros piratitas ya en todas las ciudades, entiendo. Aquí en La Paz están en Núñez del Prado, en Cochabamba va a estar frente al correo, ¿no ve? Al lado del edificio del correo. Entiendo que hay alguien de Tarija. En Tarija, la verdad, no me acuerdo dónde he visto libros piratas, pero debe haber algún lugar, en todo Bolivia hay. Eh, Hay este libro, no debe estar más de 30 pesos o algo más. Entonces, si lo leen, van a ver que se les va a aclarar varias cosas sobre esto de logística y como les decía, es una lectura bien amena, es fácil de leer el libro, en un fin de semana máximo lo acaban. Así que traten de darle una leidita, van a ver que les ayuda. Ya, y ya como parece que no hay más consultas, entonces yo me llevo la tarea esa y empezamos el viernes comentando la fuente de ese dato. Y nada más, los espero entonces el viernes con un amplio de 7:30, entonces 7:30 de la noche yo voy a estar conectado y háganme el esfuerzo también por favor para estar ustedes conectados y continuamos ahí. ¿Ok? Gracias por haber estado disponibles y por su atención. Nos vemos el viernes. Adiós.